Sí. Hoy estamos aquí para presentar nuestra exposición sobre el tema de la ilustración como parte de nuestro trabajo final en la materia Filosofía Moderna de la carrera de Filosofía, que hace parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hacemos parte del grupo número 2 de dicha materia, de la cual se encuentra conformado por Cristian Alexander Barrios, David Fabián Parra, Carlos Daniel Ustaris y mi persona, Valeria Márquez. Siguiente. Paul Hazard sostiene que la ilustración, según su perspectiva en la crisis de la conciencia europea y el pensamiento europeo del siglo XVIII, se caracteriza por ser el momento en que surge y se manifiesta un conflicto latente que se había gestado durante mucho tiempo en oposición al dominio total del cristianismo. Este conflicto da lugar a un proceso complejo de una ruptura de la cristiandad, liderado por la emancipación de la razón humana. La crítica ilustrada, según Hazard, se dirige principalmente contra la concepción religiosa de la vida. Sin embargo, a diferencia de provocar un vacío, los ilustrados son descritos como críticos y destructivos del pasado, al mismo tiempo que actúan como proyectores y constructores del futuro. Es decir, aunque cuestionan y desafían la visión religiosa tradicional, no dejan un vacío en términos de propuestas y construcción de nuevas ideas y perspectivas para el futuro. Es importante destacar que Hazard excluye deliberadamente a los apasionados y místicos del siglo XVIII de su análisis, aunque reconoce la presencia significativa de estos grupos. No los considera dentro de la Ilustración. Además, Hazard participa que la radical necesidad de revocación de los ilustrados inevitablemente conducirá a una violenta revolución política y social. Siguiente. En contraste con la idea de la ilustración eterna, Nietzsche encuentra su triunfo ya en la ilustración griega del siglo V a.C. Sin embargo, Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la ilustración van a más allá de considerarla no solo como un momento histórico, sino como una problemática esencial del ser humano a lo largo de la historia. Para ellos, la razón instrumental de la ilustración, con su voluntad de hacer al hombre amo del mundo, desencadena consecuencias ambivalentes, profundas e incluyen guerras mundiales, fascismo y Auschwitz. La voz crítica y suprahistórica de Peter Sloterdijk, expresada en la crítica de la razón cínica, aporta una perspectiva intrigante al vincular la ilustración de la corriente cínica del pensamiento occidental. Sloterdijk sugiere que esta tendencia es intrínseca a la humanidad. Sin embargo, advierte sobre los procesos de aprendizaje triunfales que paradójicamente conducen a catastróficos procesos de desaprendizaje. La ilustración, según él, ha dado un paso al actual triunfo del cinismo, emergiendo como una sombra inesperada de su proceso ilustrador, la desconfianza generalizada y la desorientación mismo acomodático. Esto plantea la intrigante idea de que la fidelidad a la ilustración hoy requiere cierta dosis de infidelidad, ya que el cinismo emerge como una consecuencia indeseada pero directa a la ilustración. Siguiente. Autores como Loitar y Habermas han ofrecido visiones extremas, pero un análisis matizado revela que la ilustración no puede ser simplemente relegada a un macrorrelato, superado por la posmodernidad. Como parte esencial de la modernidad, es un proceso en curso, como lo destaca Habermas, que reclama su culminación. El enfoque equilibrado, crítico y reivindicado de las grandes contribuciones ilustradas es esencial, y en este sentido, pensadores como son Armando Plevé, Michel Foucault y otros estudiosos contemporáneos ofrecen perspectivas valiosas. Sin embargo, evitar la tarea
de dar un mínimo sentido global al término ilustración podría generar una fragmentación peligrosa. La diversidad de estudios contemporáneos ha llevado a cuestionar la validez en términos ilustración en sí mismo. Ejemplos como son los de Jean de Prun, George Ustrom, Roger Charters y otros. Resaltan la multiplicidad de corrientes y mentalidades dentro del siglo XVIII, la negativa de usar el término ilustración para referirse al arte, como hacen ilustradores como George Ruder y Arnold Hauser, subraya la dificultad de encapsular la riqueza del periodo bajo una única etiqueta. Siguiente. Siguiendo el mismo orden de ideas, el movimiento de la Ilustración lo podemos ubicar entre el año 1688 con la Revolución Inglesa y entre el año 1723 con el gobierno francés de Luis XV. Este periodo de Ilustración tiene su fin en el año 1808 con la victoria de Napoleón en España. Algunos puntos claves o algunas obras fundamentales en el desarrollo del movimiento de la Ilustración fue el pensamiento sobre el cometa de Pierre Bayle y los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton. Siguiente. Durante este proceso, para poder entender, para poder comprender en qué consistió el movimiento de la Ilustración, hay que comprender que no se dio solamente en un contexto cultural, social y político y económico, sino que fue un desarrollo progresivo que se dio en distintos campos culturales, sociales, políticos y económicos. Y que precisamente el darse en distintos campos culturales y sociales es la causa de que nosotros hablemos de ilustraciones. Por ejemplo, en la Edad Media se hace énfasis en la baja Edad Media, en la alta Edad Media, para hacer una división de ese proceso social. Aquí en la Ilustración nos enfocamos primero en la Gran Bretaña, unido a los países de Holanda, cuando estaban unidos, esa semilla que siembran para que pueda crecer este movimiento de la Ilustración, los aportes que hacen Newton, que hace Bayle, entre otros autores más, esos pensamientos filosóficos fueron como esa semilla para que pudiera germinar este proceso de ilustración. Ya Francia lo que hace es aceptar estas ideas, las naturaliza y comienza a olvidar esa memoria de la Gran Bretaña y esa memoria de Holanda, una vez que estos pensamientos quedan naturalizados en Francia. Como tercer punto, Francia comienza a propagar estas ideas de la Ilustración por toda Europa. Siguiente. Bueno, ante todo, antes de los rasgos geopolíticos, es necesario recalcar que durante este proceso se dan algunos valores fundamentales en Gran Bretaña, por ejemplo, la libertad, la crítica, la razón y la felicidad. Fueron esos valores fundamentales que comenzaron a ser los filósofos ingleses y que dieron inicio a todo este proceso de la Ilustración. Con estas ideas, Francia comienza a basarse en ellas, a propagarlas y así comienza a tomar fuerza este movimiento. Todo movimiento social o cultural viene consigo mismo, viene en sí mismo unos cambios geopolíticos o unos rasgos geopolíticos. Aquí podemos contemplar que Francia consolida su poder a través de su lengua, asociada a la cultura europea. No obstante, surgen crisis financieras que hacen que también sea un rasgo fundamental en este cambio geopolítico. Por otro lado, también tenemos que se sustituye el holandés y el italiano por el inglés como lengua burguesa. España pierde su autonomía política, sufre la guerra de sucesión y cede el tráfico de esclavos americanos a Gran Bretaña. Portugal deja de ser una potencia europea y Gran Bretaña salva su economía al unirse con la clase burguesa. Y también aparecen nuevas potencias como Prusia, el Imperio Austrohúngaro y Rusia.
Siguiente. Bueno, ahora es mi turno de hablar. Yo voy a hablar sobre los free thinkers o los libres pensadores. Siguiente. Bueno, el surgimiento de los free thinkers o libres pensadores se dio aproximadamente entre el siglo XVII y XVIII. Digamos que en este momento histórico, cultural, político y social, un paisaje o panorama intelectual que sufrió o experimentó cambios que hasta el momento no se habían visto, que fue la irrupción de los thinkers, como le llama Mayos en su obra. Digamos que este tipo de nuevos pensadores que estaban arraigados al empirismo británico, el empirismo que surgió debido a las obras de Newton como principio matemático, la ecuación no solo marcaron, digamos, un rompimiento con la metafísica tradicional, sino que esto redefinió de alguna forma la reflexión filosófica en el sentido de que se pasó de, digamos, aceptar la autoridad de la tradición, en este caso de las escuelas, de las iglesias, de la iglesia, a valorar mucho más la experiencia personal del individuo, de forma que se volvió el centro de la investigación filosófica. Bueno, estos filósofos, como se separaron de la tradición, digamos que fueron como voces disidentes, que desafiaron de alguna forma las normas que en ese momento estaban establecidas, así como los clásicos, bueno, al lado de esto surgió, como vemos en la diapositiva, digamos, un nuevo medio para expresarse, que se dio debido digamos, al surgimiento del capitalismo, que es lo que, como aquí vemos, que se le llama el capitalismo de imprenta, que básicamente reflejó ese cambio que se dio en la transmisión o en la forma en que se difundió las ideas filosóficas. Ahora se difundirán a través de periódicos, panfletos, revistas, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, uno de estos primeros thinkers o de este tipo nuevo de pensadores fue Jean Meslier, nacido en 1664 y fallecido en 1729. Él fue, digamos, un sacerdote francés que, si bien en vida no expuso sus pensamientos, digamos, sinceros, por decirlo de alguna forma, luego de su muerte, sus obras fueron rescatadas. Y aquí tenemos dos ejemplos claros, que son Memoria contra la religión, Crítica de la religión del Estado. Bueno, Pierre Bayle, nacido en 1647, fallecido en 1706, un filósofo que en Holanda populariza el escepticismo y otras opiniones heterodoxas mediante su diccionario histórico crítico y sus pensamientos diversos sobre el cometa. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos al conde de Shaftesbury, que fue un filósofo inglés muy importante en las ideas de John Locke, de hecho. Bueno, él básicamente incursionó en la política intermitentemente, digamos, entre la vida del político y el filósofo, de esa forma. Aunque también se consagró mucho a las letras, sobre todo en el final de su vida. Escribió obras como Critique Concerning Virtue or Merit y The Moralism, A Philosophical Ratio. Siguiente diapositiva. Bueno, creo que los primeros franceses y el resto de Europa. Bueno, vemos que en continuidad con lo que han expresado los compañeros, la Ilustración, a diferencia de lo que se cree popularmente, se asocia siempre con Francia. Vemos que la gestación de la Ilustración se da más que todo
en Gran Bretaña y Países Bajos. Así continúa luego hacia Francia y se dan los primeros pensadores ilustrados propiamente franceses. Básicamente eso se da porque esa asociación común es porque en Francia se da una ilustración bastante crispada, exaltada, radical, una ilustración bastante eh, fuerte. Los primeros pensadores fueron Voltaire, del año 1694 a 1778. Vemos que esta ilustración es llevada a Francia, especialmente por algunos pensadores que habían viajado a Inglaterra, quedan fascinados con ese pensamiento ilustrado de los ingleses y posteriormente la naturalizan y la llevan a Francia con sus obras. Entonces, el regreso, Voltaire marcha a Inglaterra y a su regreso hacen públicas algunas obras que le permiten darse a conocer en el público y con eso inicia, digamos, la ilustración. Tenemos también lo que fue Montesquieu, del año 1689 a 1755, donde publica las cartas persas, que se asocia mucho a una crítica ilustrada de la sociedad francesa de su época. Y también tenemos otro francés que es el abad de Saint-Pierre, que escribe una obra muy futurista, muy importante y paralela a la obra de la paz perpetua de Kant, que se llama Proyecto para hacer la paz perpetua en Europa. Entonces, como vemos, Francia se empieza a convertir en una potencia ilustrativa a la vez que toma su impulso de la propia ilustración británica. Entre los pensadores germánicos, bueno, aclaramos una salvedad que es muy curioso, que es que en los países germánicos hay una recepción bastante importante en lo que es el tema académico, diferente como lo veremos más adelante de otros países. Tenemos a Christian Thomasius, que era un filósofo alemán, es considerado el primer representante de la ilustración alemana, y tenemos a Wolf de 1679 a 1754, que se conoció por propagar las ideas de Leibniz en Alemania. En el mundo itálico realmente no tenemos una fortaleza ilustrativa, no hay una diversidad de autores, pero tenemos a Giambattista Vico de 1668 a 1744. Fue un filósofo que se caracterizó por su anticartesianismo y también por la práctica de la ciencia física matemática, formulaciones en ciencia física matemática. Bueno, tenemos ya unos cimientos de la ilustración y su penetración en la alta cultura. Como se ha mencionado, los pensadores ilustrados, diferencia de lo que se considera, no son marginados en la cultura oficial, fuera de lo que fue Holanda y Gran Bretaña. En realidad, en el resto de países, estos pensadores en los inicios de la ilustración no eran bien acogidos por la cultura, por la población, por el público en general. La presencia en las universidades es bastante limitada, con excepción de los países germánicos, como ya hemos hablado, que tuvieron una acogida fuerte de la ilustración en el tema universitario. Diferente a lo que se cree, la mayoría de los ilustrados pues no son burgueses ni proliberales, vivían pues bajo el absolutismo todavía de las monarquías y tienen siempre como ese sueño, esa utopía de querer alcanzar el proyecto ilustrado, de querer haber empoderado al ser humano y a la razón, pero como vemos, como no eran acogidos en la cultura popular, tenían como esa espina, esa espina en su realidad, que era que no veían el proyecto ilustrado realizarse. Entonces, no era un movimiento bastante popular, bastante acogido, sino que era un movimiento de ciertas élites de intelectuales que era bastante reducido. En definitiva, acá en la consolidación como tal de la ilustración se considera que fue alrededor de 1723 hasta 1750. Es donde se da una gran
expansión de las ideas ilustradas a partir del gobierno de Luis XV y especialmente con una de las obras principales de la Ilustración, que es la Enciclopedia Francesa, donde acoge varias formas y varios conceptos que caracterizan la Ilustración. El despotismo ilustrado fue una característica del segundo cuarto del siglo XVIII también, de la consolidación de la Ilustración, que básicamente es un movimiento iniciado por los poderosos que hacían creer más bien que querían incorporar las ideas ilustradas hasta que se daban cuenta que no les interesaba, que no les convenía, que no estaba de acuerdo a sus intereses. Es por esto que invitaban a ciertos pensadores ilustrados a sus proyectos, a sus gobiernos, y efectivamente pues luego los condenaban. Básicamente se caracterizaba por la consigna todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Querían hacer creer que iban a proponer mejoras. Esto empieza bastante un tema biopolítico bastante importante. La consolidación como tal de esas formas de gobierno que controlan y disciplinan a su población, digamos, vendiéndole ciertas mejoras, que no es innegable que se empieza a dar pues ciertas mejoras hacia la población, pero con más leyes y más controles. Tenemos también, por ejemplo, la Ilustración francesa se empieza a imponer debido a varios temas geopolíticos, como se hablaba anteriormente, y una característica de esa imposición francesa en el tema de la Ilustración, siempre es claro tener que ellos tomaban sus ideas y sus bases de la Ilustración británica. Por otro lado, Voltaire empieza en este tiempo a fortalecer su imagen pública, y esto es lo que da un empuje bastante fuerte a la Ilustración. A la Ilustración francesa. Sin embargo, la Ilustración británica aún cuenta con algunos pensadores, digamos, de alto talante, como Francis Hutchinson, Samuel Johnson y David Hartley. Tenemos la expansión de la Ilustración a otros países en el resto del segundo cuarto de siglo. Estos países, Francia, Italia, los países germánicos, empiezan a coger la Ilustración, la proliferan, y digamos que en esto es donde se encuentra la consolidación de la Ilustración como tal en este segundo cuarto del siglo XVIII. Muchas gracias por su atención.